Mira, hay un déficit enorme con respecto al manejo de los residuos sólidos urbanos, puesto que si tú te vas a las estadísticas que incluso aparecen en el INEGI, únicamente hay 4 rellenos sanitarios y sin embargo unos de ellos ya están saturados. Los rellenos sanitarios pues evitan la contaminación que generan los residuos sólidos urbanos y además están normados por la propia, en su momento la Semarnat emitió la norma 083, que era la norma que precisaba de manera muy específica y detallada cómo deberían de manejarse los rellenos sanitarios, cómo debería de instalarse la geomembrana, de qué calidad, de qué espesor la geomembrana, los canales de los lixiviados, los depósitos donde se reutilizan esos mismos lixiviados para ir generando la compactación que requiere cada determinado volumen de basura que se va compactando. O sea, es como un pastel que lo vas compactando y luego viene un recubrimiento y viene otro piso de basura igual. Y bueno, en Cancún la experiencia que nosotros tenemos es de que, por ejemplo, el relleno sanitario de la parcela 1314 o 1413 fue una experiencia donde se intentó darle el manejo de tal manera que se cumpliera con la norma 083 en esa parcela. Incluso en la parcela Azufre y Caya es el único relleno sanitario en el estado que fue recubierto y que fue de alguna manera se limpió de los gases e incluso se intentó generar energía eléctrica, pero no dio la capacidad, los volúmenes de gases que emitía que fue el primer relleno sanitario en Cancún, que se llama el Azufre y Caya. Pero bueno, la problemática básica es de que se sigue tirando a cielo abierto la basura, se sigue quemando basura, no hay una cultura de la reutilización, del reciclaje, del reuso de la basura, de las famosas 3 R's. Y la basura es un problema que contribuye de manera muy grave a la contaminación del manto freático. Pues como tú bien lo dices, es una problemática grave, independientemente del tiradero a cielo abierto que está muy mal. Como lo he dicho en otros programas, el subsuelo, el manto freático del estado es muy, muy bajo, ¿no? Y eso provoca que existan filtraciones de lixiviados y hay una contaminación terrible, ¿no? Tenemos que poner más revisión, ¿no? Ser más estricto como las autoridades para que esto no genere un problema de mayor dimensión. Pues hay que entender que aquí Benito Juárez está concesionado. El tema de la basura hay 2 concesiones, disposición final y la recoja. Habría que exhortar, no podemos hacer otra cosa por la soberanía del municipio, pero exhortar y preguntar cómo están funcionando estas 2 concesiones, ¿no? El asunto más, es decir, la estrategia más seria que se ha hecho partió del tema de Benito Juárez. Justamente estábamos en el gobierno, fue en el 2012, 2013 más o menos, donde se hizo lo que hoy se conoce como el Parque de Tecnologías, que se dio en concesión y que se le dio la supervisión a Isla Mujeres, porque está en el municipio. Isla Mujeres, aunque es una propiedad privada del gobierno municipal de Benito Juárez, está dentro del territorio de Isla Mujeres, del municipio de Isla Mujeres. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que bueno, la concesionaria ha incumplido una serie de cosas, nunca llevaron a cabo el tema de los biodigestores, que también al paso del tiempo ya quedó en desuso, porque hay mucha complejidad. Antes se creía que se podía hacer composta, ya se vio que la composta también contamina, se aprende en estos tiempos, pero finalmente lo mínimo básico que tiene que hacer como relleno sanitario de acuerdo a la norma es que tendría que tener una membrana
para evitar precisamente los lixiviados, como dice Andy, tenía que tener una cobertura adecuada, y lo que han hecho, lo han hecho tan mal que se han comido literalmente, y ya van por la cuarta celda, y terminándose esta celda, pues estarán acabando ya el terreno disponible, que era eventualmente para mucho más tiempo. ¿Qué se ha incurrido en falta de supervisión? Sí, y ahí la Mujeres va a hacer algunas, ayer iban a ir inclusive, yo iba a acompañarlos a ver ese tema. ¿Por qué? Porque yo como presidente municipal lo concesioné, y además en mi calidad de isleño pues tengo la responsabilidad moral de que las cosas se hagan bien, y además se dejó un contrato establecido. Si se decidiera o no retirar la concesión, bueno, pues será materia de otra cosa. Lo que sí es, al igual que el tema del agua, lo importante es que cumplan con lo establecido, que cumplan con el contrato, porque, te repito, hay evidencia total de que no se han hecho las cosas bien. No tenía ni siquiera hace algún tiempo una laguna de lixiviados, y entonces con una mediana lluvia puede llegar eso no solo al manto freático, sino a la bahía, a los arrecifes, a la Chacmuchuch, que es un cuerpo de agua importante, tan importante como la Nichupté, por ejemplo. Y entonces hay una gravedad de muchas aristas, ¿no? O hay que resolverlo a la brevedad. Es un problema latente, no solo en Benito Juárez. A lo que voy es de que no había una preocupación latente de parte de las autoridades municipales por manejar de manera adecuada los residuos sólidos urbanos. El único municipio que ha sido vanguardia, que incluso se creó un organismo especializado para este tema, que fue Ciresol, en la época de Julián Ricalde, y bueno, era porque Cancún representa casi el 45% de la basura que se produce en el estado. Ahorita se dice que Cancún genera alrededor de 1.450 toneladas de basura al día. Y si nosotros no generamos, junto con las autoridades municipales, la cultura del uso, del reuso, el reciclaje, la reutilización, lo que era ese proyecto de tecnología de separación de basura, de saber que hay que generar la cultura de la basura orgánica, inorgánica. Es todo un tema que debería de preocuparnos, porque sí es un peligro para la contaminación del manto freático, de suelo es cavernoso, está lleno de cenotes, de ríos subterráneos. Entonces tenemos que cuidar parte de la mina de oro, que es nuestra naturaleza y nuestra propia orografía que tiene Quintana Roo. Es un tema de coordinación, como bien dicen mis compañeros, y lo tocó Julián muy acertadamente. Es un tema grave en donde implica la injerencia de la federación, y es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Estamos rebasados en los gobiernos estatal y municipal ante este problema? Yo creo que no es un tema de rebase, es un tema de organización y de poca fiscalización, ¿no? Yo creo que hay que poner mano dura, porque pues sí, se nos va a acabar. Hay una Profepa estatal, hay una Profepa federal, o sea, hay un SEMA estatal y hay un Profepa. Por instituciones que vigilen el medio ambiente no paramos, ¿no? Así es, pero pues tendremos que ser más duros, ¿no? Tenemos que ser más duros. Pues mira, tendremos que revisar la legislación estatal, ¿no? Con lo que respecta a las facultades que tiene SEMA, ¿no? Ese es el compromiso que te puedo decir como Partido Verde, y estar en constantes pláticas con los municipios en donde hay concesiones y en donde no hay concesiones, para que el tema ecológico sea prioridad. Coincido con el diputado Andrés que no están rebasados. Es decir, rebasar sería la imposibilidad jurídica material de hacer algo. Yo lo que veo es que hay una inacción. Te puedo poner el caso dramático de las mujeres, más de 33,000 toneladas de basuras acumuladas en el gobierno de Juan Carrillo, a 40 metros del mar, lixiviando. Y que cuando entra Atenea
y hacen el plan de limpieza, la Semarnat y SEMA les dice, del gobierno anterior, les dice que tienen que establecer un plan antes de empezar a sacar la basura, que cómo la van a sacar y a dónde la van a tirar. Es decir, no actúan nunca y cuando empiezas a resolver el problema se hace presente. Es decir, esa ha sido la lógica de las autoridades en el Estado y hasta donde vamos pues sigue igual, porque al tiempo que tiene esta administración pues ya se tendrían que estar dando los primeros pasos para que se resuelva este asunto, si no va a ser lo mismo. Ya lo hicieron, Hace 4 años de manera así unilateral cerraron Holbox. No dejaron entrar más que a los lugareños. Pero eso fue por un tema de drenaje, que el drenaje colapsó a tal grado que ya no dejaron entrar. Además, ya ocurrió. Desafortunadamente el asunto de Holbox, como muchas cosas, es un tema desatendido, dejado quizá al debate generacional de los lugareños, de ser un pueblo de pescadores ahora con una vocación turística, de creer que viven en calles de arena y la realidad es que la mayoría de las calles del centro ya son calles de Sascap compactado, pero es una discusión que siguen teniendo los holboceños y ante la incapacidad de meter dinero, pues los van a dejar que se sigan peleando unos 10 años más, porque pues mientras pelees no hay posibilidad de acuerdos de inversión. Además hay que recordar que está cerca, es parte de una reserva de Yumbalam, que tiene características muy específicas y en medio de litigios enormes con los potentados de la península y otros más. A la pregunta concreta, si se debe cuantificar, claro que se debe cuantificar. La irresponsabilidad de los gobiernos. Julián dice que hubo o quedaron 30,000 toneladas acumuladas a cielo abierto. Allá cerca del mar. Eso significa, la isla genera 60 toneladas aproximadamente al día. Significa que 500 días dejaron de trasladarla al relleno sanitario. O sea, esa es una verdadera irresponsabilidad. Yo me acuerdo muy bien cuando fuimos gobierno municipal, que la Semarnat estaba encima, los medios de comunicación estaban encima de nosotros, que porque la geomembrana a lo mejor tenía una ruptura, que porque el canal del lixiviado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque era un gobierno distinto al que gobernaba el municipio y entonces había muchas maneras de querer estar fastidiando. Y todos los demás municipios, el resto de los municipios quemaban la basura a cielo abierto, incluido Solidaridad en ese momento. Y eso hace que en Cancún se haya convertido en vanguardia y se haya creado Ciresol y se haya hecho un manejo medianamente adecuado de los rellenos sanitarios, pero que sin embargo sí se requiere de una política mucho más intensa y generar cultura entre la ciudadanía.